Grabación. Eso. Bien, entonces les doy la bienvenida, la muy bienvenida a estas charlas sobre las casas. Voy a partir con un lindo poema de E. Cummings que dice: ser nadie más que tú mismo en un mundo que hace todo lo posible día y noche para convertirte en todos los demás, significa librar la batalla más dura que cualquier ser humano puede librar. Eso es lo que nos pasamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Mm. Librando las batallas más duras. Tremendo. Bueno, le voy a partir entonces compartiéndoles pantalla. A ver, me equivoqué, pues no estoy compartiendo pantalla, estoy haciendo cualquier cosa. Aquí está. Compartir pantalla. Y entonces vamos a partir aquí. Vamos a partir entonces con esta presentación sobre el sistema de casas astrológicos, ¿no? Le llamamos el ser humano y su mundo. En otras palabras, estamos hablando del mundo propio de cada uno de los seres humanos, de nosotros, ¿no? La carta astral, ¿no es cierto?, según el método Hoover, está compuesta por estos 5 niveles, ¿no? Eso lo hemos conversado antes, ¿no es cierto? Tenemos el núcleo central, que representa la esencia del ser humano. Luego tenemos la estructura de aspectos, los planetas, los signos zodiacales y el sistema de casas astrológicos. Nosotros podemos decir que todas las interacciones que tienen lugar entre todas estas partes, es decir, el núcleo central, ¿no es cierto?, las fuerzas esenciales u órganos de función, que serían los planetas, en la combinación específica que tienen entre ellos, que serían los aspectos, las energías cósmicas que estimulan y modifican las cualidades planetarias, que serían los signos, y los distintos sectores de la vida, es decir, el sistema de casas. Todo eso conforma, o la interacción entre todas esas partes, conforman al ser humano en su globalidad, según la psicología astrológica de Hoover. Entonces nosotros podemos decir también que todo lo que tiene que ver con los signos zodiacales, los planetas, los aspectos y la esencia misma del ser humano correspondiente, podríamos decir, al alma y al espíritu, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con aquella parte que no podemos, que no es tangible, por así decirlo, todo eso pertenece al cielo. Entonces eso significa que el ser humano, cuando nace, de alguna manera, simbólicamente hablando, lo que hace es decidir que naturalmente no es una decisión que tome absolutamente solo, ¿no es cierto? Decide una cierta irradiación energética que está representada por la estructura de aspectos, con sus colores, sus líneas, sus formas geométricas, que, que de alguna manera significan algo así como la misión, la motivación de vida que tiene la persona. Y esta motivación de vida que tiene va a necesitar ciertos instrumentos para poder llevarla a cabo. Y esos instrumentos serían los planetas. Entonces el planeta viene con un estímulo, con una motivación proveniente de esta estructura de aspectos, que es lo más cercano que tenemos a la esencia. Y simultáneamente se alimenta de los signos zodiacales. Los signos zodiacales, ¿no es cierto?, tienen que ver con, hemos dicho en otras ocasiones que los signos zodiacales se asocian a la genética, es decir, se asocian, ¿no es cierto?, a aquellos aspectos que nosotros tomamos de nuestros ancestros.
no solo de nuestros padres en particular, sino que de nuestros ancestros. En otras palabras, de todo lo que tiene que ver con la biología, básicamente. Y con todo, y de esa manera equipados, llegamos a la Tierra. Y en la Tierra, entonces, en el momento del nacimiento, se organiza lo que se llama el sistema de casas. Entonces, el sistema de casas se corresponde con las distintas áreas de la vida en las que nosotros vamos a poder actuar. Eso es básicamente la carta astral, ¿no? Según Huber. Yo quise poner un poco esto que tengo puesto acá, relacionado con el carácter, el temperamento, la personalidad, es lo que más o menos eh, diferentes actores de la psicología en general, no busqué ninguna página en particular, dicen que es el temperamento, el carácter y la personalidad. Entonces, ¿por qué lo saqué? Un poco para tener una cierta idea de cuáles son los significados de las casas, qué queremos decir con las casas, ¿no? Básicamente, visto aquí, tiene que ver con el carácter, porque dice que el temperamento, ¿no es cierto?, que para nosotros está relacionado con los elementos de los signos zodiacales, pero en realidad para nosotros es mucho más esta parte innata, ¿no? Pero bueno, aquí habla de que el temperamento es algo innato, la constitución heredada, la dimensión biológica, y es el origen genético y por lo tanto no lo podemos modificar. No puede ser copiado por los actos. Tiene una dimensión somática no educable, un modo de manifestarse no controlable. Más o menos esto es lo que nosotros decimos cuando hablamos de los signos. Y cuando hablamos de las casas, decimos qué es lo que adquirimos. Pero acá dice que el carácter es la constitución más los hábitos aprendidos. Entonces, de alguna manera, el carácter tendría que ver, según lo que nosotros decimos, con los signos zodiacales más los hábitos aprendidos. Pero en términos generales, ¿no es cierto? Bueno, acá más abajo dice, por ejemplo, la dimensión biológica más la dimensión social, el origen genético más lo aprendido. Bueno, cuando nosotros estamos en el sistema de casas, decimos que en el sistema de casas nosotros podemos modificar las cosas, porque ahí podemos actuar. Ahí disponemos de libre albedrío y nosotros podemos desarrollarnos. Entonces nosotros tomamos lo que traemos con nosotros, pero en el intercambio o en, em, en el estar dentro de lo que es el sistema de casa, que es el entorno, es el medio ambiente, es el lugar que nos acoge cuando nacemos, ahí nosotros podemos ir modificando cosas. Quizás no podemos modificar mucho cuando somos niños, porque cuando somos niños muy pequeños no tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando somos niños tenemos que de a poco ir adaptándonos en este lugar más o menos desconocido, ¿no? Venimos del cosmos, somos marcianos, somos venusinos, vaya a saber uno, ¿no? Venimos de arriba de algún lado y llegamos a esta tierra, ¿no es cierto? Y nos encontramos con cosas que no están en el cosmos. Por lo tanto, tenemos que habituarnos y nos adaptamos. Venimos con algo innato en nosotros, con cierta disposición hacia lo que sea, que no sabemos lo que es, pero venimos con esa disposición y nos encontramos en un cierto ambiente que puede ser más o menos receptivo a lo que nosotros traemos. Significa que en algunas ocasiones confrontamos el entorno y en otras ocasiones somos bien recibidos por el entorno. Pero eso son polaridades, ¿no? En realidad está lleno de matices. Pero eso es lo que es interesante de entender cuando trabajamos con Huber, con la astrología Huber, ¿no es cierto? Que es que nosotros entendemos que en las casas podemos hacer modificaciones. No hay un destino, por así decirlo, completamente determinado. Sin embargo, hay aspectos que
son muy difíciles de modificar, que traemos con nosotros. Pero esos aspectos van a habitar en un lugar y nosotros podemos encargarnos de poder habitar ese lugar de una manera más o menos eh, satisfactoria, ¿no? Más o menos felices, más o menos tranquilos, ¿no? Pero eso es todo un tema. En primer lugar, yo quería mostrarles esto porque me parece que es una tablita que más o menos lo que dice la psicología actualmente en forma más o menos general, ¿no es cierto? Está muy relacionado con lo que Huber empezó a trabajar hace hartos años atrás, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos decir, ¿no es cierto?, de que el entorno nos influencia de algún modo. Al nacer, el ser humano se encuentra con una situación vital determinada. La familia, la escuela, el medio ambiente, el lugar donde vive, el nivel social, las creencias religiosas, las tendencias políticas, la cultura en general, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que nos rodea. No es lo mismo nacer en Chile que nacer en Francia o nacer en la China o en Islandia, ¿no? Es decir, son geográficamente son lugares muy diferentes, ¿no es cierto? Por una parte, las culturas que se desarrollan ahí son diferentes. No es lo mismo nacer en el 1500 que nacer en el año 2000, es decir, porque las cosas han ido cambiando, han ido evolucionando, ¿no es cierto? Nosotros no solamente evolucionamos nosotros, cada uno de nosotros en particular, sino que la humanidad también evoluciona, ¿no? Entonces son muchos los factores que están en movimiento constante. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una carta astral, vamos a considerar justamente este sistema de casas que va a variar en el tiempo y en el espacio, en los lugares, en las latitudes, en las longitudes, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que está en nuestro alrededor de nacimiento influye en la formación del carácter del niño. Bueno, ya expliqué más o menos lo que se entiende en la psicología en general, no en particular, sobre lo que es el carácter, ¿no? Pero todo eso va a influir. Esto también tienen que considerar ustedes que si un niño es adoptado, por ejemplo, cuando hablo del sistema de casas, no estoy hablando de la cultura biológica, digamos, de los padres. Eso que trae biológicamente corresponde ya a los signos zodiacales, es decir, a lo que trae consigo que es innato. Entonces, el sistema de casas tiene que ver, de alguna manera, con los desafíos que esta individualidad va a vivir, con los desafíos con los que se va a encontrar en la vida. Y nosotros podríamos creer que esos desafíos, de cierta manera, están, comillas, predestinados. Cuando digo predestinados, no digo que sea un destino fijo, porque ya dijimos que yo puedo hacer cambios, porque yo cuento con mi libre albedrío. Entonces, decir lo que yo no puedo cambiar es el desafío que me propone la vida, ¿no? Si yo nazco no sé, por ejemplo, durante la dictadura, durante alguna dictadura, bueno, nazco bajo ciertas condiciones diferentes que si nazco en tiempos completamente de paz, ¿no? Entonces el desafío que tengo es diferente, ¿no? Entonces cuando yo hablo de todo esto que configura, normalmente yo tengo que hacerme cargo de todas esas posibilidades, ¿no? A través de la educación, las configuraciones formales de su entorno personal, que son visibles en el sistema de casas, quedan impresas en la psique de este niño, ¿no es cierto?, en forma de características de comportamiento. Los factores del entorno influyen directamente en el niño y lo condicionan. El resultado es una personalidad fuerte o débil, una autoconciencia sólida o limitada, una persona individualista, una persona que no destaca de la masa, etcétera, etcétera, etcétera.
normalmente los factores del entorno sabemos que nos influyen, ¿no? Entonces el sistema de casas, de cierta manera, se instala en el ser humano a partir del momento de nacimiento. ¿Qué es lo que va ocurriendo en sus primeros años de vida? Podríamos decir que el sistema de casas se instala en una personalidad o en una individualidad más bien, se instala durante los años de formación. Y ya sabemos que los años de formación de un ser humano, lo dicen desde distintos lugares, eh, ocurre entre los 0 y los 20, 21 años, 18, 19, 20, 21, ¿no? Más o menos 0, 20, digamos, ¿no? Durante ese tiempo es la formación completa, es decir, se completa la especie adulta de ese ser humano, se hace adulto. Durante ese periodo de tiempo donde nosotros estamos sujetos a las mayores influencias, porque nosotros nos estamos formando, ¿no? Eh, estamos aprendiendo, estamos formándonos. Esa sería la palabra más correcta de decir, desde todos los puntos de vista, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la especie adulta, bueno, nos deconstruimos, ¿no? Porque muchas cosas que ocurrieron durante ese periodo de tiempo nos hacen ruido, nos molestan, no están de acuerdo con nuestros sentires más profundos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna manera, durante ese tiempo, de un modo u otro, es cuando se me presentan los grandes desafíos de lo que va a ser mi vida, ¿no? Y luego todo eso queda en mi inconsciente, o yo suelo decir, quedan en el automático. Y en el automático, ¿no es cierto?, hacen que yo ni siquiera me lo cuestione. Me puede hacer ruido, pero yo no me lo cuestiono. Yo parto con la vida de esa manera, ¿no? Eso es lo más básico de lo que serían los significados fundamentales de lo que son las casas, ¿no? Luego tenemos el aspecto técnico, cómo se forman las casas, qué son las casas propiamente tal dentro de una carta, ¿no? Entonces, la primera cosa que decir, ¿no es cierto?, es que los 4 pilares del sistema de casas son los 4 puntos cardinales: el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo. ¿Qué son eso exactamente? ¿Qué es el ascendente? Bueno, el ascendente y el descendente, que forman una horizontal, tal vez vale la pena verlo en el dibujito de arriba, ¿no? Nosotros tenemos que en el este sale el sol, por eso se llama ascendente, porque por ahí asciende el sol, y el descendente es donde el sol se pone, el oeste, y forman la línea del horizonte. Entonces, estos 2 puntos, el ascendente y el descendente, ¿no es cierto?, que el este y el oeste, son los puntos en los que el zodíaco, es decir, la eclíptica, hace intersección con el horizonte del lugar del nacimiento. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que hace intersección con el lugar donde yo nací. En otras palabras, el sistema de casas se construye sobre el lugar donde yo nací. Quiero recordarles, lo hemos hablado en otras reuniones anteriores, que los aspectos, los signos zodiacales, todo eso se mide desde el centro de la Tierra. Mientras que las casas no se miden del centro de la Tierra, las casas se miden desde el lugar que tú naciste, o desde el lugar donde tú construyes una carta, ¿no? Porque tiene que ver con el horizonte del lugar de nacimiento. Entonces, el ascendente es la salida del sol y el descendente es la puesta del sol. El ascenso y el descenso del sol. Eso es el horizonte. Y luego tienes, es el horizonte, ¿no? Luego tienes la vertical. ¿Qué es lo que es la vertical? El medio cielo versus el fondo del cielo. El medio cielo, entonces, y el fondo del cielo describen la vertical de la carta, es decir, el meridiano. Tienen que ver con el meridiano del lugar de nacimiento, ¿no es cierto? Y va desde el punto más alto al punto más profundo del zodiaco. Yo puse, bueno, el dibujo que está arriba
es una persona, ¿no es cierto?, que está paradita ahí sobre la Tierra, una Tierra más o menos pequeña, según, o una persona un poco grande, pero bueno, es una persona que está mirando al sur, de espaldas al norte. Y tiene el este, ¿no es cierto?, está hacia, mm, desde el punto de vista del dibujo, a la izquierda, porque está mirando al sur del norte, ¿no? Entonces el sol le pasa por atrás, por así decirlo. Entonces está dado vuelta, que normalmente nosotros miramos el este para el otro lado, ¿no? Pero aquí el dibujo está dado vuelta, porque así es como se dibuja en la carta. Entonces tenemos el este, que es por donde sale el sol, y sube y llega al cenit. ¿Qué es lo que es el cenit? El medio cielo, es decir, el momento que son las 12. Es decir, pero no son las 12, porque las 12 es una fantasía, ¿no? Es una hora local, pero la hora verdadera del mediodía es cuando tienes el sol en el punto más alto. Entonces el sol sale en la mañana, sube, llega al punto más alto y luego baja, desciende, ¿no es cierto?, al descendente, se pone el sol, y eso significa que en la parte de abajo de la carta es la noche. Entonces, el cenit es el mediodía y el fondo del cielo, que es el nadir o el imun coeli, ¿no es cierto?, por eso se llama IC, en la carta normalmente se pone ese IC, como está en el dibujo de abajo, el MC y el IC. MC, medium coeli, IC, imum coeli. Medium coeli, que sería el medio cielo, en latín, ¿no? Está por alguna razón puesto así. No he averiguado por qué lo pusieron en latín. Debe ser porque es bonito, porque suena bien. Bueno, entonces la cosa es que la Tierra no es redonda, ni toda la gente vive en el lugar más plano, ¿no? Si la Tierra fuera plana, como hay algunos locos que dicen que la Tierra es plana, entonces nosotros el medio cielo siempre lo tendríamos arriba de nuestra cabeza, el mediodía. Pero como tenemos un problema que existe invierno, existen las estaciones del año, y las estaciones del año tienen que ver con cómo el sol, los rayos del sol pegan contra la tierra donde nosotros nos encontremos, el pedazo de tierra donde nosotros estemos, ¿no? La ciudad, el país, etcétera. Si nosotros viviéramos en el Ecuador, ahí la cosa se funciona un poquito más plana, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ciertas épocas, nosotros tenemos el sol al mediodía exactamente arriba de la cabeza y no hacemos sombra, ¿no? Pero en la realidad eso no ocurre. Si nosotros pensamos en el lugar donde estamos, hablamos un poquito antes de empezar propiamente tal la charla de hoy, respecto de las ciudades donde estábamos, Novena Región, Limache, Olmué, San Pedro de Atacama, son lugares muy diferentes, ¿no? En esos lugares el sol pega sobre la tierra de manera diferente, ¿no? Entonces el día y la noche son más largas, son más cortas, etc. Y si son más largas o son más cortas, eso va a significar, ¿no es cierto?, de que nos va a variar el momento del ascendente, porque ascendente significa el momento que sale el sol en la región donde tú naciste. Entonces tiene que ver con tu hora, ¿no? Entonces en esta carta particular, si ustedes se fijan en la carta de arriba, los signos zodiacales están un poco deformes, ¿no? Y eso es porque visto desde la Tierra, la eclíptica no es redondita, po. Nosotros la vemos como algo circular y todos los signos son de 30 grados cada uno, ¿no? Pero en la realidad, mirado desde la Tierra, eso no se ve así. Y abajo está la misma carta de arriba, pero con los signos todos del mismo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que varía? Son las casas, el tamaño de las casas, ¿no? Pero bueno, nosotros todavía no entramos a las casas porque estamos en los 4 puntos cardinales únicamente. Pero bueno, en este ejemplo particular, me interesaba contarles eso, ustedes pueden observar el sol arriba, el sol, ¿no es cierto?, es el circulito con el punto, está entre Tauro y Géminis, como pueden ver, y eso significa aproximadamente el 20 de mayo.
que eso es primavera camino al verano en el hemisferio norte y otoño camino al invierno en el hemisferio sur. Entonces va a dar diferente, pero como este dibujo no lo hice yo, sino que lo hizo alguien que vivía en Suiza, entonces se refiere más bien a primavera camino al verano. Y en ese caso queda dibujado de esa manera. Y entonces ustedes pueden observar en el dibujo que el horizonte está una línea horizontal justo en el medio del círculo, pero el medio cielo no te queda corrido. Bueno, eso intuitivamente para que tengan una idea. Esta persona obviamente que nació cerca del mediodía, ¿no? Si ustedes observan el ascendente y el medio cielo, está más cerca del mediodía. Entonces debe haber nacido, no sé, pues como las 10 de la mañana habrá nacido, ¿no? 10, 11 de la mañana. Por estar ubicado justo en ese lugar, ¿no? Bueno, es más o menos para que se hagan una idea. Ah, aquí yo hice un juego, ¿no? Con la Mercedes Sosa, que nació en Argentina, ¿no es cierto? Esta es la carta de la Mercedes Sosa. Y después estas son sus gemelas, ¿no? Que yo inventé, por supuesto. Pero es para que vean justamente que esta carta, cómo cambia según el lugar. Aquí yo lo único que cambié fue el meridiano. Ay, me equivoqué. Cambié el meridiano. Entonces hice una gemela en Brasil, porque ella nació en Tucumán, en Argentina, y cambié a la misma latitud en Brasil y la misma latitud en Australia. Y observen que el dibujo en realidad es el mismo, pero se va dando vuelta, ¿no? Y el ascendente aquí está en Tauro, aquí en Brasil también está en Tauro, porque es a la misma hora, el mismo momento, pero aquí está a finales de Tauro, y acá está en Capricornio. Claro, porque está en el otro, digamos, al otro lado del meridiano, son no sé cuántas horas de diferencia con Australia, cuando nosotros estamos de noche, allá están de mañana, ¿no? Eh, Cuando acá son como las 7 de la tarde, allá son como las 7 de la mañana, son como 12, 13 horas de diferencia, no me acuerdo bien, dependiendo de los horarios del año. Entonces, como pueden ver, la carta es idéntica, pero se va dando vuelta, ¿no? Y eso varía, porque en el fondo el sistema de casas lo que te muestra finalmente es la individualidad. Porque si la Mercedes Sosa hubiera tenido dos gemelas nacidas en el mismo horario, pero en estos lugares diferentes, los desafíos de vida hubieran sido diferentes. Hubieran tenido, por así decir, la carga que trae consigo, sería la misma, pero los desafíos de vida son diferentes. Entonces lo que marca la individualidad del ser humano son las casas. De manera que nosotros necesitamos, para hacer una buena carta, una buena lectura de carta, necesitamos el lugar más exacto, más cercano posible al lugar de nacimiento y la hora lo más correcta posible, para que efectivamente nosotros podamos tener una buena representación de la individualidad de ese ser humano. Bueno, entonces, la división en el espacio, eso nos está diciendo que nosotros podemos partir la carta. Así ustedes tienen su carta ahí, es cuestión que simplemente la partan por el ascendente, descendente, la horizontal, y luego la partan por el medio cielo, fondo del cielo, y tienen 4 partes. Y entonces ahí tenemos una información, ¿no? Nosotros tenemos que la vertical indica crecimiento, vertical, ¿no es cierto?, del desarrollo del ser humano, su individualidad que crece, que se levanta, que surge de la parte más profunda, ¿no es cierto?, las raíces y se levanta hacia el mundo. O la horizontal, que tiene que ver con las relaciones de tú a tú, ¿no? El encuentro con los demás se produce en la horizontal. Y cada cuadrante tiene un significado, ¿no? Entonces nosotros de buenas a primeras ya tenemos información dependiendo de dónde se encuentren los planetas. Si se encuentran sobre el horizonte, bajo el horizonte, a la izquierda de la vertical o a la derecha de la vertical, o en alguno de los 4 cuadrantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tomé una manera de verlo. Bueno, busqué a Keanu Reeves
Mari, tienes el micrófono abierto. Eso. Eh. Bueno, aquí ustedes pueden tomar una regla y un lápiz, ¿no es cierto?, y marcar estos 4 cuadrantes para que vean dónde tienen la mayoría de los planetas. Esta es la carta de Keanu Reeves. Sin embargo, según astro.com, la hora es aproximada. Y bueno, hay un problema, pero como a mí me gusta Keanu Reeves, lo dejé como ejemplo. Y aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, que en este caso podemos ver dos cosas, o varias, digamos. Podemos ver que la mayoría de los planetas están a la izquierda de la vertical, y la izquierda de la vertical tiene que ver con el yo, y tiene pocos planetas a la derecha. Eso me está diciendo que de alguna manera tiene muchas herramientas para el trabajo personal consigo mismo. Y tiene menos herramientas para las relaciones con el otro. Si miramos arriba y abajo, sobre la horizontal y bajo la horizontal, decimos que tiene más planetas sobre la horizontal. Y eso nos indica que es más teórico que práctico. Porque en la parte de arriba, ¿no es cierto?, sobre el horizonte, estamos hablando de una persona que tiene muchas más ideas, es la parte diurna de la carta, por lo tanto es un tipo que está más consciente. Cuando yo tengo muchos planetas bajo el horizonte, o la mayoría de los planetas bajo el horizonte, podemos decir de que hay muchas cosas que vienen del automático, que están en mi inconsciente, que yo de alguna manera, no es que esto no tiene que ver con ser más o menos consciente en la vida, ¿ah? Más o menos consciente cualquiera puede serlo, digamos, tiene que ver con el propio desarrollo personal. Pero cuando yo tengo muchos planetas abajo, eso significa que de alguna manera yo aprendí muchas cosas de mi entorno, las tomé, pero inconscientemente. Aprendí a desarrollarlas de una manera no elaborada. Entonces es una persona más bien más práctica. Puede tener muchas ideas en la cabeza, pueden ocurrírsele miles de cosas, pero tiene un sentido más práctico de las cosas. ¿No? Muchas veces cuando una persona tiene muchos planetas abajo, yo suelo decir de que son sobrevivientes, es decir, son personas que saben exactamente lo que tienen que hacer cuando hay una catástrofe. Los de arriba son los que tienen todas las teorías de lo que podrían hacer con una catástrofe, pero los de abajo son aquellos que, sin teoría alguna, instintivamente saben lo que tienen que hacer. Eso es muy interesante, ¿no? El abajo con el arriba. Porque el abajo es nocturno y el arriba es diurno. Lo otro que podemos ver en esta carta es que la mayoría de los planetas están en un cuadrante. Nosotros tenemos 4 cuadrantes, normalmente leemos a partir del ascendente hacia abajo y damos la vuelta. Entonces tenemos el primer cuadrante abajo, el primer cuarto, ¿no es cierto?, que está en la parte izquierda abajo, el segundo cuadrante que está abajo a la derecha, el tercer cuadrante que está arriba a la derecha y el cuarto cuadrante, que es el que está más ocupado aquí, que está arriba a la izquierda. Es decir, tiene que ver con el yo y tiene que ver con consciente. Ese es lo que se llama el cuadrante del ser. Por lo tanto, tiene que ver con que Keanu Reeves tiene muchas herramientas para trabajar consigo mismo desde lo consciente, desde lo... Bueno, y también tiene que ver, es el cuadrante del ser, por lo tanto tiene que ver eh, con temas también muy referidos no al inconsciente, sino que a la interioridad, a la interiorización. Tenemos que el primer cuadrante, lo vemos acá, el primer cuadrante es el del impulso, el segundo es del instinto, el tercero es del pensamiento y el cuarto es el del ser. Y acá vemos un poco las relaciones, ¿no? En el cuarto cuadrante dice, es el ser, la formación consciente del yo, la autorrealización, la percepción del yo.
Mientras que en el primer cuadrante, que también tiene que ver con el yo, es la persistencia del yo, la constitución, disposición hereditaria, impulso. Es cuando yo me estoy formando, pero todavía no sé cómo ni cuándo, digamos, absorbo de mi entorno. De hecho, el primer cuadrante tiene mucho que ver justamente con la formación de las que yo le hablaba antes, ¿no? En otra técnica que también trabajamos, que tal vez en un futuro vamos a hablarla, tiene que el primer cuadrante está entre los 0 y los 18 años. El segundo cuadrante en los 18 y 36, el cuadrante del instinto. El cuadrante del pensamiento está entre el descendente, el tú, ¿no es cierto? Y el individuo es entre los 36 y los 54 años. Y el último cuadrante entre los 54 y los 72. Entonces, eso no es que solamente los desarrollemos en esas edades, ojo, pero esas edades son como claves relacionadas con estos cuadrantes que pueden dar una cierta idea de los significados, ¿no? Desde el punto de vista de la madurez del ser humano. Bueno, ahí tenemos al Keanu Reeves entonces. Luego tenemos las casas intermedias. Entonces tenemos que las casas intermedias se calculan con diferentes sistemas, que se asocian por un lado al espacio y por el otro lado se asocian al tiempo. Las casas, el sistema de casas de alguna manera se empieza a desarrollar más o menos alrededor del año 0, un poco antes, un poco después. La astrología es muy antigua, ¿no? Pero la astrología del individuo es menos antigua. Y al principio las casas tienen un significado bastante determinístico, ¿no? Esto es esto y se acabó, ¿no? Por lo tanto, si tengo planetas en tal parte, esto está malo, esto está bien, es bueno, esto es duro, esto qué sé yo, o es bueno tener planetas aquí. Pero la astrología se ha ido desarrollando y cuando se desarrolla en este sentido de Huber, se parte del punto de vista de que somos seres humanos en devenir, que estamos en constante desarrollo. Por lo tanto, no hay un determinismo en las casas. Hay una condición, pero no un determinismo. Y esa mirada es muy distinta, ¿no? Estoy condicionado cuando yo tengo una casa en un lugar, cuando tengo un planeta en un lugar específico, en una casa específica. Entonces significa de que yo me tengo que hacer cargo de los temas relacionados con ese lugar, con esa área de la vida. ¿Ya? Entonces estoy condicionado desde ese punto de vista. De la misma manera que podríamos decir, estoy condicionado si nazco en una cuna o en ninguna cuna, ¿no? En una cuna con cuchara de oro, en cuchara de plata o en cuchara de lata o sin cuchara. Esa es una condición que yo luego puedo modificar a medida de mi propio desarrollo. ¿Ya? Entonces es muy importante también eso. Hay un momento en la historia de la astrología que aparece Plácidus y se hace muy popular. Entonces las casas de Plácidus son las más populares de todas. Normalmente los programas de astrología en general vienen con ese estándar, que sería Plácidus. Pero desde el siglo pasado, digamos, más o menos por los años 70, y más o menos 70, 80, 90, por ahí, durante ese tiempo, hay un montón de astrólogos que empiezan a considerar que las casas de Koch son apropiadas para hacer predicciones. La astrología, no estoy hablando de nuestra, sino que en general. Y Huber solo utiliza las casas de Koch, porque el sistema de Koch tiene que ver con el tiempo. Y como de alguna manera este tema de las casas se asocia a los tiempos de las personas, es decir, su edad, su momento en la vida, etc. Entonces, él siempre trabaja con el sistema de casas de Koch. Bueno, entonces las casas intermedias se calculan con eso. No voy a entrar a explicarles cómo se calculan porque es muy complicado, yo tampoco puedo explicarlo demasiado bien, que digamos, ¿no? Entonces no me voy a meter en ese rollo.
pero solo contarles que se trabaja desde ahí. Y lo otro que les puedo contar, que las casas, digamos, tienen su opuesta. Son 12 casas. Entonces ahí están marcadas en los números, ¿no? Como van dando la vuelta, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que la 1 es opuesta a la 7, la 2 a la 8, la 3 a la 9, la 4 a la 10, la 5 a la 11 y la 6 a la 12. ¿No? Y estas casas que son opuestas complementarias, es decir, se complementan la una a la otra. Eso es muy interesante cuando uno empieza a interpretar esto, cómo funciona eso, cuáles son los significados que tiene. Entonces, para distinguir las casas en la carta, yo hice esto, que ustedes lo pueden también hacer con lápiz y regla, que es trazar una línea, porque en los dibujos uno puede ver cómo están las rayitas por el sistema de Hoover, ¿no es cierto? Con el programa de Hoover, uno puede tirar línea y como puedes ver, se tiran diagonales exactas entre la 1 y la 7, ¿no? Entonces yo puse con números rojos por fuera, bien clarito, digamos, para diferenciar claramente las casas. Porque a veces, a ojo de buen varón o de buena dama, no son fáciles de ver, ¿no? Cuando uno no tiene demasiada experiencia y siempre se confunde que la casa, que el signo, y yo hablo de la casa y la persona me responde con el signo. No, casa es casa y signo es signo. Lo que pasa es que las casas se instalan sobre el sistema anterior. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, aquí el ascendente está en la mitad del signo de Virgo, ¿no? Y por supuesto que el opuesto de Virgo es Piscis. Entonces la casa descendente, la que parte con el descendente, está en la mitad de Piscis, ¿no? Y así, aquí está la cúspide. Cúspide es puerta. La puerta de la casa 2 empieza aquí y la puerta de la 8 en el mismo grado, pero en el signo opuesto. Entonces aquí tenemos Libra y al fondo tenemos Aries. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, de todas maneras, cuando hagamos el espacio para las preguntas, me pueden preguntar como para detallar bien dónde está cada cosa. Lo otro es que nosotros podemos clasificar las casas según los elementos, del mismo modo que hacemos con los signos. Entonces la casa 1 es de fuego, la 2 es de tierra, la 3 es de aire, la 4 es de agua. Y después partimos de nuevo. La 5 de fuego, la 6 de tierra, la 7 de aire, la 8 de agua. Partimos de nuevo y la última, ¿no? 9 de fuego, 10 de tierra, 11 de aire, 12 de agua, ¿no? Entonces, ahí hay otro elemento, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son, qué tipo de casa, qué tipo de elemento es más abundante en las casas? ¿Tienen más casas de fuego, más casas de tierra, más casas de aire, más casas de agua? ¿De qué tienen más? Y en ese sentido podemos hacer una interpretación. Entonces nosotros sabemos que las casas de fuego se corresponden con el desarrollo de la personalidad. Las casas de tierra se corresponden con el desarrollo social. En otras palabras, las casas de fuego es el desarrollo del yo, ¿no? Las casas de tierra es cómo me desarrollo yo socialmente. Las casas de aire tienen que ver con cómo me relaciono yo con las personas, es decir, con otras personas aparte de mí. Y las casas de agua tienen una orientación interior, se asocian a temas de pertenencia, ¿no? Entonces, la unión de las 4 dimensiones de los temperamentos con las energías motivadoras de las cruces origina procesos de desarrollo dinámicos relacionados con la transformación del yo. Entonces, por un lado tenemos, como dije, los elementos que están aquí y su relación. Podemos devolvernos luego cuando hagan las preguntas, ¿no? Y luego, otra manera de clasificar las casas es según la cruz, que sería cardinal, fijo, mutable.
Entonces, la casa 1 es cardinal, la segunda es fija, la tercera mutable. Y partimos de nuevo. La cuarta cardinal, la quinta fija, la 6 mutable. Y así, ¿no? Vamos dando la vuelta completa. Y ahí tenemos ambas, ¿no? Bueno, me voy a devolver. Acá tenemos que en los procesos de desarrollo de las cruces, lo que hablamos es de la motivación. Me equivoqué antes, no dije eso, ¿no? El temperamento tiene que ver con el modo de comportarme, con los métodos, con las formas de vivir, ¿no es cierto? Las formas de vivir las motivaciones. Y las motivaciones están dadas por las cruces. Y las cruces pueden ser cardinal, fijo o mutable. Entonces nosotros tenemos que las casas cardinales, que hay una de fuego, otra de tierra, otra de aire y otra de agua, ¿no es cierto? Eh, Proporcionan el impulso. Las casas fijas estabilizan y consolidan lo que se origina en las casas cardinales. Y las casas mutables disuelven y buscan algo nuevo, modifican, cambian, transforman. Entonces nosotros podemos ver, me parece que eso tengo en la siguiente, acá. Tengo las dos cosas simultáneamente. Entonces aquí tenemos que la casa 1, ¿no es cierto?, que corresponde a Aries, no es la casa de Aries, pero corresponde a Aries, ¿no es cierto?, es una casa cuya fuerza motivadora es el impulso en el desarrollo de la personalidad. En la casa 5 se estabiliza la personalidad y en la casa 9 podemos cambiar, es decir, hay una modificación, hay ya un desarrollo, ¿no? Vamos, 1, 2, 3. Bueno, pasa lo mismo con las de tierra, con las de aire, con las de agua. Esto que dice acá, que yo lo tengo en este dibujito marcado, cardinal fuego, fijo tierra, mutable aire, cardinal agua, etcétera, digamos, para tener una buena visión de este tema. Esto es como lo súper básico respecto de las casas. Son puras palabras claves que todavía no nos dan completamente una información, pero aquí hay mucha información, pero que puede ayudar para tener una cierta idea de cómo trabajar con todo esto. Naturalmente nosotros también podemos poner algo más, ¿no? Y aquí tenemos una breve interpretación de casas. Y yo no voy a detallar, pero si ustedes quieren le pueden sacar una fotito y tienen una cierta idea, ¿no es cierto?, eh, de, de cómo puede ser. Estas son las casas del hemisferio inferior, es decir, son las casas nocturnas. Y luego tenemos las casas diurnas. Tal vez cuando lleguemos a las preguntas podemos de alguna forma, que vamos a llegar ya a las preguntas, podemos ver de nuevo esto y que ustedes tengan alguna idea respecto de sus propias cartas, ¿no? O si tienen algo que preguntar en términos generales. De todas maneras, yo puse, ustedes saben que hoy día es luna llena, ¿no? Bueno, y a propósito de la luna llena se dio, ay, no anoté la hora, pero fue tempranito. No tengo marcado ahí la hora, pero fue temprano. No me acuerdo a qué hora, pero fue temprano, en el día de hoy. Y en una luna llena, nosotros tenemos que el Sol está a 11 grados de 18 de Cáncer, ahí está el Sol, y la Luna está exactamente en el mismo grado al frente, en Capricornio. ¿Y por qué lo tomé a propósito de las casas? Uno podría decir nada que ver, ¿no? Pero una luna llena es una de las fases, normalmente se habla de las fases de la luna, pero en realidad las fases de la luna es la relación que existe entre el sol y la luna. Es decir, la luna no tiene fase si no hay sol, ¿no? Entonces, habla de la relación que hay entre ambos. Por lo tanto, como es una de las fases, y no es la primera,
La primera siempre es luna nueva. Entonces, la luna nueva tiene que ver con el momento en que el Sol y la Luna están exactamente en el mismo grado. La última luna nueva que hubo fue el 18 de junio en Géminis, ¿no? Y más o menos, como esto dura como 28 días, digamos, más o menos, la luna estaba aquí, más o menos. Ahí fue la luna en Géminis, al final de Géminis, 26 grados, ¿no es cierto? Y 14 días después, el Sol camina aproximadamente 1 grado por día. 14 días después, hoy, el 3 de julio, es la luna llena. Entonces, en la luna nueva hay una semilla, algo se planta ahí. Es una conjunción entre el Sol y la luna. Como el Sol, de alguna manera, querámoslo o no, es más grande que la luna, de alguna manera le entrega una energía a la luna. Porque nosotros, cuando vemos las fases de la luna, lo que vemos es la luz del Sol. Entonces, cuando tenemos la luna creciente es porque el Sol le ilumina la mitad de la luna, de la esfera de la luna, ¿no? Y cuando tenemos luna llena, significa que el Sol la ilumina completamente porque están frente a frente. Y la otra gracia que tiene, que al estar frente a frente, de alguna manera da la impresión de que fueran igual de grandes. Y eso es importante para nosotros, ¿no? Esa posición. Pero lo que hace es que de alguna manera llega a un clímax en su recorrido, en las fases, ¿no? Entonces algo se planta en luna nueva y en luna llena se cosecha algo, algo pasa ahí. Está gordita la luna, ¿no? Está, podríamos decir, está llena de frutos, está fértil, ¿no? ¿Por qué? Porque ella entonces, la luna es la encargada, ¿no es cierto?, de reflejar la luz de otro, la luz del sol en este caso, y por lo tanto hace su trabajo a la perfección cuando hay luna llena, refleja completamente la luz del otro y se la entrega a la tierra, es decir, es una suerte de intermediaria de la luz del sol, porque como el sol es tan brillante, es tan radiante, nosotros en la tierra no tenemos la capacidad, observen que nosotros nunca podemos mirar de fijo al sol, porque nos deja ciegas, ¿no? Pero sí a la luna. Entonces la luna nos entrega, nos da el regalo de la luz del sol. Entonces es un momento muy lindo, ¿no? Y si lo llevamos a la carta, podríamos decir que en luna nueva se planta una semilla en Géminis. Y el signo de Géminis tiene que ver con, eh, con aprendizajes diversos, ¿no? Pero en este proceso de las fases de la luna nueva a la luna llena, en este camino a la luna llena, es un camino inconsciente, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos aprendiendo algo, pero todavía no tenemos completamente claro para dónde vamos. En la luna llena se devela el misterio. Y ese misterio resulta que la luna llena, en este caso particular, queda en Cáncer, Capricornio. El Sol en Cáncer y la luna en Capricornio. No podemos hablar de que es una luna solo de Capricornio, porque es la relación con el Sol. Entonces tiene que ver con la vertical, porque acá en este dibujo está hecho para Limache. Santiago está bastante cerca, así que si yo hiciera la carta para Santiago, que sería la representante de Chile, por ser Santiago la capital, y además que las coordenadas que dan son la Plaza de Armas de Santiago, es como representante de Chile. Pero no va a ser muy diferente a esta carta porque Limache está relativamente cerca, ¿no? Entonces, yo la hice para Limache. Entonces queda atravesado, ¿no es cierto? Porque es la carta para Chile, ¿no? Porque las casas tienen que ver con el lugar, con el espacio que estamos habitando. Pero cuando nosotros interpretamos la luna llena en general para el planeta, nos fijamos solo en los signos, ¿no? Y en este sentido, el signo de Cáncer se asocia a la parte más profunda y Capricornio a la parte más alta. Entonces se asocia a la vertical. Entonces, si
decimos que la luna nueva en Géminis planta la semilla de un aprendizaje, la vertical indica el desarrollo del yo, el desarrollo de la individualidad. Entonces, de alguna manera, esta luna llena lo que nos indica tiene que ver con un aprendizaje respecto de nuestras metas personales, de qué es lo que pasa con nuestras metas personales, ¿no? Y bueno, y por la figura que tiene, esa figura es una cuna, es lo que no voy a entrar en mucho detalle porque no es la idea, pero tiene que ver con que la cuna, digamos, tiene que ver con muchos talentos y la cuna está formada con puros planetas que son de la inteligencia, ¿no? Mercurio, que está en conjunción al Sol, Júpiter, son los planetas clásicos de la inteligencia, Saturno, que tiene que ver con la memoria, el Sol, que tiene que ver con el cuerpo mental, y condimentado, ¿no es cierto?, con la luna que tiene que ver con el cuerpo emocional. Pero son puros planetas de la inteligencia, ¿no? Y la luna le da una cierta sensibilidad a esa inteligencia. Entonces está muy, muy desarrollado con la autoconciencia, ¿no? Esta luna llena está muy relacionada con eso. Entonces son aprendizajes que tenemos que hacer en relación a nuestra propia conciencia, ¿no? Eh, y como el sol está en Cáncer, que tiene, el sol básicamente tiene el significado de autoconciencia, también tiene que ver con hacernos conscientes de nuestras raíces, porque cáncer tiene que ver con las raíces. Ahora, si ustedes quieren ver dónde se dan estos tipos de autoconciencia y de aprendizajes, ustedes pueden ver en qué lugar de su carta, en qué casas de su carta caen el sol y la luna. Es decir, ¿cuántos grados? Los 11 grados de Cáncer y los 11 grados de Capricornio. ¿Dónde caben? ¿En qué casas? ¿Tienen preguntas? Si tienen preguntas, si tienen comentarios, Una pregunta. dígame. Para considerar la cantidad de planetas por cuadrante, también hay que considerar los planetas transpersonales y Quirón y, ¿cómo se llama este otro que es como una llavecita? Bueno, ¿Cómo? en la astrología Huber no trabajamos con Quirón, Ya, así que no lo consideramos. no lo cuento. No, Uno menos. uno menos, sí. Sí. Y ese que es como una llavecita así, ¿cómo es que se llama ese? Ah, el nodo norte. Nodo norte, eso, nodo norte. Sí, ese Y sí. nodo, Ese no es planeta. El nodo norte no es un planeta, pero sí se considera. Tiene un peso o sea, importante en la carta, en cualquier carta. ah, ya, claro. Y el peso, por ejemplo, del Sol en un cuadrante, aunque hayan menos planetas, pero está el Sol, ¿eso le da más peso al cuadrante? Porque está Sí, el Sol. sí. El Sol, la Luna y Saturno tienen más peso que el resto. Entonces, normalmente, efectivamente, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de una carta y de la cantidad de planetas, normalmente los planetas transpersonales son los que tienen menos peso, ¿no? Entonces, los planetas que tienen más peso de todos son Sol, Luna y Saturno. Y los que tienen menos peso son los transpersonales y el nodo norte, ¿no? Pero luego los otros tienen más peso, tienen un peso intermedio, digamos, Mercurio, Venus, Júpiter y Marte. Entonces, normalmente en las cartas dibujadas con el método Hoover,
el Sol, Luna y Saturno los pintamos de color naranja, rojo, ¿no? Para que se noten más y nosotros a simple vista veamos dónde están. Bueno, yo tengo muchos planetas en cuál sería el cuadrante. Dividimos por mitad ¿Sí? hacia arriba, porque yo nací a la 1:25 de la tarde, así que el sol lo Ya, tengo arriba. arriba. Y después lo dividimos así en derecha Izquierda e y izquierda. derecha. Sí. Ya, sí. ¿Y dónde los tienes tú? Mira, yo tengo muchos planetas en lo que sería la casa 7, la casa 8.1 y nada más porque Quirón lo tengo que sacar. Ahí es donde tengo 4 planetas. En la casa 7, 8. 7, 8. Pero tienes 10 planetas, pues ¿y dónde están los otros? Ah, no, yo pensé que me decías dónde tengo más. Después en la casa 10 tengo 2, en la casa 1 tengo Ya van 6 eh, arriba entonces. 6 arriba. 1, 2, 3, 4, 6 arriba, sí. Y abajo tengo los transpersonales. Ah, em, y solo está es la llavecita esa, ¿cómo me dijiste que se nodo llamaba? norte, nodo norte. No, 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 norte lo tengo en la casa 1. Pero la Y llavecita no es Quirón, es como un círculo con una K. no, no, claro, me equivoqué, no es la llavecita, yo le digo llavecita, pero no, es como ese otro que es Es el como otro, es así, el nodo, sí, el nodo, sí, sí, el nodo, nada más que se me escapa el nombre, es el nodo norte, sí. sí. Y tengo Urano, Plutón y Neptuno, todo en el cuadrante inferior. Ah, entonces eres Eh, más de cuadrante superior, pues. claro, sí, ¿Para sí, qué vamos a decir una cosa por otra? claro. Tiene más Tiene peso más peso arriba, entonces. tiene más peso arriba, sí. Sí. Sí, más arriba a la derecha, sí. Sí, y siempre he Yo tenido igual- la duda de las casas astrológicas, por ejemplo, que toman, en mi caso, la casa uno empieza con el ascendente en Cáncer, pero inmediatamente empieza Leo y toma todavía un pedacito de Virgo. Entonces, como que una casa que Ah, yo es una no casa sé. grande, ¿eh? Y tiene un Sí. signo interceptado, Mm. claro. Bueno, pero en las casas la puerta es lo más importante, es decir, la cúspide. Entonces eso O sea, significa que la casa cas- es como que tiene más energía de ahí, porque lo que pasa es que en las mm, casas, em, las puertas de las casas, bueno, los puntos cardinales, en primer lugar, el ascendente, el descendente, medio cielo, fondo del cielo, son los puntos donde, como tienen que ver con el exterior, es el lugar más abierto, más receptivo del exterior. Entonces es el lugar donde más influencias tienes del exterior. Entonces la energía entra y sale por ese punto. Y al interior de la casa a veces no se ve. Y eso suele ocurrir con los signos interceptados, que quedan como guardaditos hacia el interior. Entonces son aspectos de la persona más introvertidos en cierta medida. Los signos interceptados y los planetas en signos interceptados suelen estar, son son aspectos de la persona más introvertida. Suelen serlo. Ahí, bueno, hay que ver bien, pero más o menos. yo Así que tengo mis tenés, preguntas, pero yo dejo los demás también. Yo tengo mis preguntas, pero los demás también. Ahí creo que alguien interrumpí yo recién. alguien quería, No, yo te interrumpí a ti. Oye, es que yo he aprendido mucho hoy día. Claro. Ah, es realmente interesante, porque con manzanita de repente es como más fácil, ¿no? con manzanitas, sí, hoy me Sí, dediqué a a las mí me manzanitas. encanta así. Sí,
Bueno, yo tengo la luna en el grado 15 de Cáncer en la carta natal y el sol en el grado 21 de Escorpio. Ya, pero tienes la luna en 15 grados de cáncer, es decir, te está afectando la luna llena, Mm. porque está a 11 grados, está muy cerquita de los 15 Sí. grados. Te- Y en el 11 grado Capricornio tengo a 11 grados el nodo norte. Ah, ah. ¿Qué significa eso? ¿El nodo norte es para dónde voy? ¿O lo que tengo que aprender? Bueno, ¿De dónde vengo? bueno. Lo que pasa que en las casas, los planetas en las casas, significa algo así como los desafíos de vida que yo tengo. Entonces, si yo tengo un planeta en una casa, esa casa me representa un desafío en mi vida. Me representa algo con lo que yo tengo que de alguna manera lidiar. No necesito pelearme con la cosa aquella, pero tengo que ocuparme, quiéralo yo o no. Por eso que, por Ya. ejemplo, Ángeles decía que tenía planeta en la casa 7, bueno, tiene que ocuparse de sus relaciones de pareja, de sus relaciones de tú a tú, de los Mm. socios. Y eso significa, dependiendo de los planetas que tenga ahí, significa, por ejemplo, de que tiene que experimentar con eso. Y eso podría hacer que se case y se descase un par de veces, digamos, para ver cómo le va, ¿no? Porque es un desafío. Ya. Sí, yo tengo lo que todo el mundo dice que es muy malo, pero para mí ha sido muy bueno, que yo tengo en la casa 7 a Saturno, la Luna y Júpiter, prácticamente en conjunción, porque están muy cerca los grados. Y claro, es un desafío, pero uno puede hacer ese desafío como el esfuerzo de querer conquistar la relación, digamos, a pesar de lo complejo que puede ser, o soltarla y buscar otra, ¿no? No, no me dio en la vida para buscar otra, pero quizás en la próxima relación sí, pero ahora no, no me dio, pero quizás debería haberlo hecho. Quizás es una tarea que me voy a llevar algo pendiente porque quizás, claro, no me di la oportunidad, quizás, Pero de quizás cambiarla. no, porque ahí lo que pasa es que también siempre depende de los planetas en cuestión. Entonces, por Mm, ejemplo, un planeta que tiende a buscar seguridad es Saturno. mm, Entonces, si yo tengo claro. Saturno ahí, primero me cuesta que entre alguien. Entonces, cuando entra, no lo dejo salir tan fácilmente. Me refiero porque, ¿se entiende? Porque busco seguridad. Entonces significa de que puede ser que una persona que tenga un Saturno ahí se puede dar de diferentes maneras, ¿no? Pero también puede ser que justamente vaya a saber uno por qué, habría que mirar otras cosas. eh, la persona trabaje sobre la relación, trabaje sobre, ¿no? Eh, Ese por un lado, y por el otro tiene que ver también con otras personas en la vida tuya, ¿no? No solamente tu pareja, sino que otras personas en la vida. Y cómo se da, representa un desafío o un no desafío, esa relación de tú a tú. En la casa 7 no se dan relaciones de varias personas, sino que se puede dar de varias, pero de una en una, una seguida de la otra, pero no revueltas, digamos, necesariamente, porque trata de relaciones de tú a tú, de sociedad con un otro, ¿no? Es el tú. La casa 7 es el tú. En la casa 8 uno puede tener muchas relaciones más simultáneas, porque la casa 8 tiene que ver con una suma de tus. Pero la 7 es el tú. Entonces uno puede tener desafíos en relación con un otro. Y si tienes a El, el, Júpiter, perdón, perdón. no, que yo quería decir que el tú igual es súper subjetivo. Yo creo que la casa 7 es la más difícil de describir de todas. Y la 8 también. Pero yo creo que la casa 8 es más difícil de describir, la más difícil de todas, de descripción.
Pero la casa 7 no la encuentro tan difícil de describir. ¿Por qué la encuentras Qué bueno, difícil, qué bueno. Diego? No sé, siempre he pensado que el otro es subjetivo, no es tan claro como, como tus raíces o como hacia dónde quieres ir o cómo actúas frente al mundo. El otro siempre cambia. El otro es como el otro siempre es como el más, siempre como que, siempre como que va mutando, ¿no? Cambiando. Siempre, el otro siempre, de Pero repente es una persona, de repente es otra. claro que sí, po, porque los túes hay muchos, son de a uno, ¿no? Ujú, Pero también tiene que ver con el desafío que te presente ese otro, como para que consideraras de que la casa 7 es difícil de describir. Esa era mi pregunta, ¿no? Porque ¿cómo se dice? En abstracto se puede describir, es el otro. Está fácil, ¿no? Me refiero, es el socio, es qué sé yo. Pero cuando llegas a la carta específica de una persona, puede resultar difícil, como por ejemplo que Ángeles dice, María de los Ángeles dice que tiene la Luna, Saturno y Júpiter. Entonces, hay una variedad, ahí hay una relación, por ejemplo, Saturno y Júpiter son muy diferentes entre sí en términos de cómo se manifiestan, porque ujú, Júpiter es expansivo y Saturno es contractivo. Entonces ahí hay que ver de repente quién gana, ¿no? ujú. Tendrá Piscis en la casa Bueno, dicen que Saturno siempre te deja como una maestría, ¿no? Como que tal vez, ¿cómo se llama la señorita de la pregunta? María de los María Ángeles, Elena. Ángel. Tal vez María de los Ángeles nos puede explicar mejor que nadie qué es la casa 7 porque tiene a Saturno ahí. Sí, yo no sé tanto, pero yo creo que sí, el vincularse con otros es un desafío. Bueno, quizás por mi profesión yo tengo que mirar mucho al otro, tengo que respetarlo mucho, acogerlo, observarlo y ayudarlo. O sea, mi gesto es de que yo tengo que ayudar a ese otro, entonces siempre estoy en ese gesto. Eh, y bueno, entonces no es fácil, yo siempre estoy como trabajando y estoy pensando mucho cómo me vinculo con los jóvenes, los niños, los adultos con los que me vinculo profesionalmente, entonces yo siempre estoy pensando, bueno, a ver, ¿cómo es esta persona? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cómo yo lo puedo ayudar? Y bueno, y muchas veces no puedo ayudarlo, simplemente yo no, no, no sé qué hacer con él, con ella. Y, Y a veces me frustra eso también, me frustra y me molesta porque, bueno, yo quisiera poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso, yo no lo vinculo tanto al tema de pareja, quizás lo estoy negando, ¿no? Quizás lo estoy sepultando. Eh, pero sí, claro, si uno mira su historia biográfica, obvio que cuando fui joven tuve desilusión amorosa. O sea, si eso es un clásico, ese clásico se dio en mí, podría decirse, biográficamente, cuando era más jovenzuela. Pero después, bueno, encontré una persona con la que siento que encajé, pero que no fue fácil. Obviamente nunca va a ser fácil encontrarse con un otro. Yo encuentro que siempre es difícil. Eh, y, y con esa persona muchos años de la vida llevo viviendo con esta persona, pero que es mi esposo, el padre de mis hijos y toda la historia, pero como le decía recién, a lo mejor quizás en muchos momentos o en algunos momentos de mi vida, quizás tuve la oportunidad de decir, bueno, ya está, y voy a buscar otra historia, pero quizás no lo hice. Y a lo mejor eso tendría que ver con mi Saturno, con otros miedos, con otras cosas que, bueno, seguramente hay que analizar. porque se Pero mezclan, ¿no? Pero sí, hay un tema que la Luna en la casa 7 es muy receptiva al otro.
Entonces ahí hay por eso que hay una mezcla. Entonces, del punto de vista de decir que ella es una persona típica de Saturno en la casa 7, no lo es, ¿no? Entonces, porque se Menos mal. mezclan muchas cosas ahí. Y lo otro es que habría que mirar el resto, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante que ella dice constantemente en su discurso, en su narrativa, que es obvio, dice ella, es muy difícil la relación con las personas. Entonces es algo que a ella le ronda, ¿no? Eso es interesante de escuchar, porque ella no dice es fácil, no, yo ningún problema, no, eso no me preocupa, o eso, no, ella dice eso, ¿no? Y también dice que han habido oportunidades en que quizás ella hubiera dicho stop, pero se quedó. Entonces las razones por las que se quedó, vaya a saber uno, habría que mirarla más de cerca, ¿no? Mirarle más de cerca su carta, digo, y mirarla a ella, conversar con ella, ir preguntándole, cosa que no es el momento aquí, pero hay muchas otras cosas más, ¿no? Ahora, Y, que- yo hago fácilmente amigos, o sea, yo me vinculo fácilmente con las personas. Quizás eso ahí es por el Júpiter. y la luna, Y la luna. Yo y la me luna, vinculo con facilidad y no sufro tanto, pero sí después selecciono con quién me quiero quedar. Yo me refería Saturno. más que nada a mi ámbito profesional, que yo trabajo con niños que tienen dificultades, entonces obviamente es difícil, porque yo no sé exactamente qué es lo que les está pasando, entonces como que estoy todo el tiempo buscando a ver por acá cómo lo encuentro, cómo lo ayudo, cómo lo acompaño en realidad, más que ayudar, cómo lo acompaño y eso. Pero sí, ¿verdad? Es, En mi narrativa pueden... es Claro, interesante también el tipo de profesión que has escogido, ¿no? claro. Es Eso es interesante esa verdad, casa 7. sí, sí. Bueno, otras preguntas, otras cartas, otras inquietudes. Paula parece que dijo algo en el chat, pero me la perdí. Tendrá Piscis en 1 casa 7. No, no entiendo eso, Paula. ¿Cómo? Hola, aquí No, estoy. ¿Sí? que Dale. No, es ¿cómo que se dice? a propósito de lo que Diego comentaba, que para él, a él le resulta tan difícil, como que la carta más difícil de definir es la 7. Yo dije, tate, pues, Diego debe tener Piscis en la casa 7, porque hablaba como un pisciano. Eso era. No, yo tengo la luna en Piscis y se me nota, y me dicen todos que se me nota, Sí, se te nota. pero no, no tengo tengo la casa 7 en Libra. No, pero ¿y Ya, pues, tienes planetas en la casa 7, Diego? Tengo, no, A lo mejor por eso, digamos, por ahí. Pero la Paula tiene razón, pues me refiero de que el tema de Luna en Piscis, ¿no? Me refiero que tiene la luna tiene que ver con las relaciones. y y los está en la límites. 11 también. El tema de los límites, tenéis problemas para establecer límites probablemente, quizás eres demasiado poroso, por lo tanto no sabes dónde terminas tú y empieza el otro, así como neptuniano pero hacia la vela. ¿Sí o no? Sí, igual he trabajado eso toda mi vida y yo creo que ya estoy como en un grado más, o sea, como que ya no es tan así, pero sí fue muy así Cuenta ahora y ya te das cuenta. sí, ahora me doy cuenta, sí. Claro, puedes Y a vivir veces con eso. y a veces soy un poco impulsivo para generar límites, pero tengo que hacerlo porque si no se enreda todo a mí. Es que la luna en Piscis tiene que ver justamente con las relaciones y como dice la Paula, con un tema de poner límites o no. Entonces, cuando uno tiene dificultades con eso, muchas veces la reacción para poder resolverlo es poner límites muy bruscamente, ¿no? Porque le cuesta como saber exactamente dónde ponerlos. Pero es un proceso, ¿no? Tal como tú dices, eh, lo vas aprendiendo en el tiempo, ¿no?
Mm. Ariadna, tienes preguntas, tienes la manito levantada. Hola, gracias por recibirme tan tarde y bueno, disculpen esa. Aquí tratando de agarrar un poquito, ay, que me gusta tanto estas reuniones. Bueno, lo último que estaba hablando Diego, pero me pregunto, no sé si es que ustedes vieron las cartas o qué, pero bueno, Diego tiene esa como duda sobre su casa 7 y la dice que tiene en Libra, ¿no? Entendí. Sí, pero Tiene no, casa yo 7, ajá. tenía Y más ganas de proponer un que, tema de conversación más que de hablar de mí. Como que para ya, mí la ya, yo casa 7 sé, es sí, como sí, sí, complicada de describir. tranqui. Ok, no, pero justamente se centraron ahorita, pregunto antes de decir lo que estoy más o menos ahí como elucubrando. Eh, Están diciendo que tiene la luna en Piscis, pero ¿en qué casa En la la luna? en la cúspide de la 11. Ok, pero nada que ver entonces con exactamente el tema de las 7. Bueno, sí tiene que ver, siempre todo tiene que ver, pero digamos que Pero, me suena más el tema de que la indecisión de Libra en la casa 7 tiene más que ver con esa incapacidad de definir al otro, lo cual me pasa a mí. Yo te lo estoy diciendo porque tengo a Sol en Libra y la Luna en Libra, entonces sé que lo que se siente, pero claro, está en otra casa, en otro ámbito. Entonces un Bueno, poco creo que eso como que me ayuda a ya entender qué es lo que tú ves ahí, porque hizo la, sentido, sí. bueno, la la, eterna, Igual la Libra tiene eterna, igual Libra tiene esa capacidad de discernir o de decidir después de haber no, reflexionado. Cuando Libra bueno, decide es muy asertivo porque como que primero ve las opciones. Entonces cuando decide es como que después de haberle dado una vuelta. bueno, unas cuantas, sí. Bueno, al menos a mí me parece que sí. No, no lo estoy diciendo por ti, ojo, lo estoy diciendo por mí, bueno, por la experiencia librana que tengo. de todas Eh, maneras, perdón, de todas maneras, la casa 11 y la casa 7, ambas son casas de aire. Y las mm, casas de aire, como dijimos hace un ratito atrás, tienen que ver con el desarrollo de las relaciones. Entonces, la casa 7 tiene que ver con la relación con un otro y la casa 11 tiene que ver con las relaciones con grupos. Pero, ujú, pero también tiene que ver con las relaciones. ujú, Entonces, esos parentescos que hay entre casas son interesantes como para hacerse una idea, ¿no? Como indicadores. ujú. ¿Sabes qué estoy viendo ahorita y me llama la atención? Que acabo de caer, que tiene Diego la casa 7 en la casa 7 natural, o sea, en el lugar donde Ah, se en su supone signo, que... claro. Entonces es como, más bien debería estar cómodo con esa sensación, ¿no? O creo que no lo dijo porque está incómodo, sino que simplemente le parece, bueno, dijo que está difícil, no sé, habría que ver, a lo mejor por esas otras cosas que ustedes están diciendo. Lo que él dijo Este, era de que quería provocar una conversación. claro, claro, pero que, Quería que ya, nosotros no, nos no, no. pusiéramos a discutir. Bueno, estamos conversando, exacto. No, no, y que era difícil, que era No, pero difícil. lo que dijo Mira, era de que era difícil de definir. Y eso a mí me llamó la atención porque me parecía de que definir la casa 7 en abstracto no tiene mucha dificultad. Es más, y diría yo que otras astrologías y esta astrología es una de las casas que más se parece en cuanto a definiciones. ujú, Entonces, en ese No, claro, sentido, es que en la teoría es fácil, puede ser fácil de explicar, pero en la práctica creo que es la más difícil, con la 8 obviamente. claro, bueno, ahí está, ¿no? La yo quise Paula, quería hacer, ah, no, dale, porque la ajá, Paula no se sí, desapareció. Sí, sí, no, aquí estoy, aquí ahí estoy. está, ahí está. Ahí está, Oye, sí. Bueno, es que quería comentar súper rápido que muy sincrónicamente yo tengo la misma estructura. Yo también tengo la cúspide de las 7 en Libra. Pero tú tienes planetas ahí, pues. No, en las 7 ninguno. Ah, los Y alrededores, para las mí, seis. Ah. y por ejemplo, y a mí no, y yo no coincido para nada en cómo lo percibe el Diego. Para mí la más difícil es la 8, para mí la 7 es como
El otro, claro, todo lo que no soy yo es el otro, pues, así de fácil. Claro, pues, ¿cachai? Es lo más fácil que hay, para mí. El otro. Es Sí, el pues, otro. porque Me todos encanta los con la otros, simpleza. Me es encanta que con la todos, simpleza que lo dices. perdón, es que todos los otros son una persona diferente, entonces siempre es de a uno. Porque si fuera en grupo es la 11 y ahí tú tenés la luna, entonces obvio que se te enreda. Pero en el uno a uno, cada persona que te encuentras es un ser individual y con todos haces contacto uno a uno, por eso es súper fácil. Si no eres tú, es el otro, pues. No hay nadie más. ¿Me explico? Sí, creo que con lo del grupo estuvo, eso del grupo estuvo de más, pero si te explicaste bien. Está buena. Sí, Eh, sí, Quisiera preguntar algo que no dale. sé si eso fue dicho en tu exposición, Ana, pero, o que bueno, es una pregunta que pudiera ser muy básica, pero es una cosa, mm, algo muy, no sé, como una duda profunda que tengo desde siempre con toda astrología. Este, la cúspide de la casa, o sea, el signo donde está el cúspide de una casa, es la que marca la casa, Sí, pero las casas en general tienen dos signos y más a veces, ¿no? Dependiendo de sí. dónde estés. Este, y por ejemplo, en mi caso, la mayor parte de la casa está formada generalmente por el signo siguiente. Y eso me causa siempre como conflicto en el tema de interpretativo, porque tengo la casa en la cúspide de, qué sé yo, de, no sé, en la cúspide de Libra. Por ejemplo, mi casa 12 está en la cúspide de Libra, pero la mayor parte de mi casa 12 está en Escorpio. Ah, Entonces, y tengo una cantidad de planetas en Escorpio sí. en casa 12 y no está en casa 11. Entonces, Mm. siempre me causa como, o sea, ¿qué, cómo es eso? ¿Cómo interpreto eso? O sea, en el sentido de que Sí. entiendo que el que manda es el dueño de la casa, pero Lo que pasa realmente es los demás que, tienen ahí. bueno, la verdad es que ya habían hecho esa pregunta, Ah, perdón. Ok. pero te la voy a responder de nuevo porque es interesante, en verdad, por una cosa extra, quizás, que no dije antes, ¿no? Es que, em, en primer lugar, las puertas de las casas, las cúspides de las casas, son el lugar por donde entra y sale la energía del exterior al interior y viceversa, ¿no? Entonces, la puerta de la casa es como la fachada de un lugar, es como la parte más importante normalmente, sobre todo arquetípicamente. eh, Hay gente que todavía la parte más importante de su casa es la puerta, ¿no? Es decir, cómo es la fachada, cómo entro yo a ese lugar. Entonces, la puerta de una casa, la cúspide de una casa, es el lugar más importante. El resto queda en el interior de la casa, ¿no? Y en ese sentido, la casa en sí queda marcada por su puerta. Ese es un tema. Pero el otro tema, que no lo dije antes, tiene que ver con que em, en otras astrologías en general, no puedo hablar, no puedo generalizar en ese sentido, pero yo he visto de que muchas veces la gente pregunta por una casa que no está habitada, no tiene habitantes, no tiene planetas ahí. Y la gente entonces interpreta esas casas según la cúspide que tiene. Pero en general, para Huber, nosotros no es que no interpretemos, nosotros intentamos interpretar en una globalidad, en un conjunto. Y las casas que para nosotros vamos a interpretar, en realidad no hacemos eso, sino que más bien lo que hacemos es que nos fijamos en las casas que tienen planetas, porque esas casas representan un desafío para la persona. Y las casas que no tienen planetas, en general, no las miramos demasiado.
No ponemos, nuestra atención no la ponemos ahí. Entonces da un poco lo mismo. Ahora, cuando yo miro un planeta tuyo, por ejemplo, que está en la casa 12, pero no está en la cúspide, está en Escorpio adentro de la casa, bueno, me voy a fijar en la relación que existe, me refiero de que el planeta esté justo en ese lugar específico, en ese entorno específico, que es la casa 12 por una parte, pero que el signo asociado es Escorpio. Nosotros lo que hacemos normalmente es hacer la comparación. Entonces yo digo, bueno, este planeta está en una casa de agua, en un signo de agua. No porque estoy mirando el planeta, no estoy mirando ¿me entiendes? Pero obviamente que ese planeta probablemente tenga menos energía de casa, la influencia sea menor de la casa, es decir, del externo, del exterior, del ambiente, de la cultura, de lo que sea que hay alrededor, que si estuviera cercano a la cúspide, y más aún en el signo de la cúspide. Es que ahí hay un tema que es imposible verlo ahora porque primero teníamos que ver el ordenamiento de las casas, ¿no? Yo creo que en ciclos, en encuentros posteriores, podemos ir mirando justo eso que es tan interesante, que es la relación que hay entre un planeta en un signo versus el planeta en la casa, ¿no? Entonces, tus planetas, el mayor desafío que tienen en la casa 12 es que están en una casa mutable, en un signo fijo. ¿Se entiende ese desafío? Entonces significa de que el planeta quiere estabilidad, quiere seguridad, quiere no sé qué, y le piden desde afuera de que se manifieste, que se adapte a las circunstancias, que cambie, que varíe, que se adapte. Sobre todo la palabra clave ahí es adáptate, y tú no te quieres adaptar. Ok, esa parte ya es un pequeño complicación, pero además de eso, y mi pregunta realmente, que es, y además ese planeta que no se quiere adaptar, y bueno, todo eso que acabas de decir, tiene un dueño de casa que no tiene que haber nada con fijo, o sea, es más bien, es líder, ¿cómo es? Porque la cúspide está Es en un Libra, pues. es cardinal, es cardinal. Exacto, ese es Es mi que conflicto lo que realmente, pasa de que aparte de los otros. es que en la astrología tradicional se habla de los Mm. regentes de las casas y nosotros no trabajamos desde ahí. Entonces a nosotros lo que nos interesa más bien es la relación que se produce. No trabajamos con el regente de la casa 12, que sería Venus, que está en otro lado, ¿no? Porque es libre. Bueno, pero claro, claro. Bueno, ahí Entonces, también tengo esa algo. relación no la hacemos, no trabajamos Mm. desde ahí. Sí, po. La astrología tradicional también diría que Libra tendría que estar o sea, Venus tendría que estar en Libra para que influenciara a los demás planetas que están en la casa 12, pero si está en Cáncer o en Capricornio, no tiene Bueno, mucho, no tiene mucho a, sentido, mira. a mí se me cierra el juego porque tengo a Venus en Escorpio, o sea que... Ya, pero de todas maneras, cuando hacemos esa relación, eh, eso nos lleva a otra manera de interpretación. Esta en realidad es bastante más simple, aunque no lo parezca, ¿no? Porque acá nosotros lo que hacemos es simplemente ver cuáles son las relaciones que existen entre el lugar que habita, sin considerar que ese lugar sea bueno o malo, no, que es el lugar que habito. Y el lugar que habito nunca puede ser negativo. ¿Me entiende? Porque parte de un concepto de que, bueno, si yo nací en el barro, Escorpio, por ejemplo, si nazco en el barro, en un agua, ¿no es cierto? Que, bueno, seré una, ¿cómo se llaman? Una flor de loto, ¿no? Pero ese nacimiento me puede costar mucho más, ¿no? Porque bueno, por esa circunstancia.
Pero eso ¿Cuál no sería? significa, perdón, eso no significa que eso sea malo, pero tampoco es bueno, es decir, es nomás, es mi circunstancia, es mi condición. ¿Entiendes? Entonces, aquí lo que yo veo, ¿cuál es la dificultad de que eso nazca? ¿No es cierto? Porque nacer en Escorpio, con esa característica de nacer en el barro y transformarme en un loto, una flor de loto, me puede costar más o menos estando en una casa que es mutable, que está pidiendo otras cosas, que está queriendo otro tipo de desarrollo. Entonces la dificultad se me presenta ahí. Si yo además le agregara que Venus no sé qué, porque es la regente de la casa, eso ya me entra en una otra mirada, una otra manera de mirar. Entonces eso es interesante, ¿no? De, Profe, de si yo cómo le trabajar eso. pregunto, Sí, pro- profe, si yo le pregunto cuál sería la exigencia del entorno que hay en la casa 12, ¿estoy preguntándole algo Hoover o no? ¿Algo que tiene claro. que ver con la astrología Hoover? Claro, porque estás preguntando qué es lo que pide la casa 12. La casa 12 es una casa de interiorización, es una casa de agua, una casa de interiorización, es una casa mutable, por lo tanto, lo que Ya, busca son adaptaciones, movimiento, cambio, ¿no es cierto? Así dicho muy, muy básicamente, ¿no? Con estas palabras clave. Estoy tratando de usar súper. estas palabras. Eso es lo que pide. Y si nosotros lo vemos, lo que significa la casa 12 tiene que ver con la fe, tiene que ver con la confianza, pero todo tiene que ver con el yo, pero el yo interior, tiene que ver con la interiorización. Entonces lo que está pidiendo que los planetas que estén ahí, estén en el signo que estén, se ocupen de ese tema, se ocupen de la interiorización de la persona, se ocupen de sí mismo, pero de entenderse profundamente, una cosa así, de entrar en sí mismo. Entonces, ¿qué dificultad? Escorpio está recontento haciendo eso, ¿no? Porque a Escorpio le gusta el barro, pues, meterse en la profundidad, pero el cómo lo hace. Y ahí se presenta, ¿no? Porque esta diferencia fijo-mutable complica a la persona, porque el otro, Escorpio, siempre quiere entrar hasta lo profundo, no para, ¿no? Y el Piscis también, o la casa 12 también es un agua de aguas profundas, pero tiene el agua profunda con la otra, y sube y baja y entra, y hay una dualidad entre los dos pececitos, ¿no? Como representativos de esa casa, ¿no? Con ese mar, que no sé si tan tranquilo te baña. Ja. Es genial poder acudir a la astrología para descifrar eh, algo que podría ser tan complejo como y exigente como lo que te pide el entorno. Llegar a palabras como adaptabilidad emocional, aprendizaje, eh, mutabilidad, como que a mí por lo menos creo que es como una herramienta muy, muy bonita. Sí, a mí me pasa con este tipo de astrología, es que lo que me gusta es justamente como lo que es psicología astrológica. Es decir, es una psicología. Y esa es una cosa que no tenemos que perder de vista cuando hablamos de la psicología astrológica o de la astrología Hoover, de que está orientada a tratar de comprender qué es lo que pasa con nuestra humanidad. Me refiero a cada ser humano, ¿no? No estoy hablando de la humanidad en general, sino que de nosotros, de cada uno de nosotros, de cómo funcionamos en el mundo, cómo nos comportamos, cómo nos gestionamos, cómo nos ayudamos a nosotros mismos en ese crecimiento, Te- en ese Tengo una desarrollo pregunta constante. acerca de eso. Eh,
Ya, porque la exigencia del entorno puede ser muy, o sea, obviamente es muy importante, pero ¿hasta qué punto uno tiene yo sé que tenemos libre albedrío, como de poder decidir si queremos hacerle caso o no al entorno. Y entonces la pregunta es como, ¿hasta qué punto es personal? La pregunta es personal la que estoy haciendo. Es como que uno tiene, eh, idealmente debería hacerle caso al entorno en todo, o, o, mm, Es una pregunta súper interesante, Diego, porque, bueno, o no. yo no lo puse acá porque es entrar en mucha profundidad y es la primera versión sobre las casas que hacemos, ¿no? Vamos a hacer otras, pero en Hoover las casas además tienen un tema relacionado con las energías, ¿no? Entonces tenemos, dependiendo de dónde dentro de la casa esté el planeta, tiene más o menos influencia del entorno y a su vez tiene más o menos posibilidades de influenciar al entorno. Están esas dos, porque las casas de alguna manera hablamos de exigencias, o tú decías nos exige. Podemos decir nos exige, nos demanda, nos obliga, nos pide, nos solicita. Es decir, el, el mundo te puede influenciar más o menos, dependiendo de una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, normalmente, si yo tengo un planeta dispuesto en una posición tal que tenga mucha influencia del entorno, es posible que yo le haga mucho caso al entorno cuando yo soy muy chiquito, ¿no? Porque cuando soy muy chico no tengo mecanismo de defenderme frente a eso. Entonces, ese planeta me queda súper estimulado. Entonces, la pregunta es, si ese planeta súper estimulado por las casas tiene más o menos posibilidades de hacerle frente a eso. ¿Y cómo lo sé? Lo sé según la energía que tiene de signo, Por la signo. energía que tiene de aspectos. Si tiene muy poca energía de signos y de aspectos, entonces es posible que sucumba con mayor facilidad al entorno, el entorno lo presione demasiado en una dirección. Pero ese niño un día es adulto y entonces le va a hacer ruido. No sabe de dónde viene el ruido, pero hay algo que le molesta, se siente presionado. Puede. Y este niño puede escoger seguir haciéndole caso al entorno, pero si la cosa va difícil desde el punto de vista energético, se va a enfermar, le va a dar una crisis psicológica, psiquiátrica, vaya a saber uno lo que le va a pasar, porque hay cosas que no están marchando, puede no saberlo, pero hay cosas que no están marchando. Y un día va a nuestra consulta y nosotros le explicamos el asunto y entonces lo ayudamos a darse cuenta, porque aquí hay un tema de tomar conciencia. Entonces significa que si tú tenías una crisis, bueno, termináis donde un psiquiatra, el psiquiatra, si es bueno, te va a mandar a un psicólogo. No, me refiero que te va a tratar de ayudar de algún modo, te va a mandar, te va a buscar dónde derivarte correctamente, gente que te ayude. Y si llegas a la gente correcta, tú vas a poder, porque a veces uno no puede salvarse solo, necesita ayuda del exterior. Y este Ya, exterior profe, puede estar me, compuesto sur- por miles me, de personas me diversas. surgieron preguntas más trascendentales, así que me la voy a guardar.
Bueno, pero bueno, para concluir eso, súper interesante en realidad la pregunta, porque bueno, es muy amplia, ¿no? De respuesta. Pero lo que va ocurriendo es eso, ¿no? De que tú puedes sentir presiones o no presiones. Tú puedes tener otros planetas que al contrario nadie los estimula, porque están en sectores de la carta donde no son vistos por el exterior. Entonces tú puedes desarrollar una gran timidez en relación a esos planetas, o puedes sentirte no capaz respecto de esas características. Puedes creer que no tienes dedos para el piano, etc. Y nuevamente puede haber un ruido interno que no sabes de dónde proviene, que te deriva a enfermedades, a crisis, a problemas, etc. Y ahí tiene que ver contigo y tu conciencia, es decir, cómo te has ido desarrollando para que tú en un momento determinado digas stop o te digan stop. De repente hay gente así, buena gente, que te da un golpe. Y ese golpe, que puede resultar duro en un comienzo, te puede ayudar a la larga, ¿no? A mirarte de otro modo. Yo creo de que este tema de las casas tendría que tener un continuará. Bueno, todos los temas tienen un continuará, pero este en particular, porque lo que yo quise con esta presentación fue solamente mostrar cómo se construyen, porque a la gente a veces le cuesta mucho diferenciar las casas en su carta. Tratar como ordenar, un poco lo que decía Adriana, ¿no? Así como lo básico, que te lo muestren con manzanitas, de cómo son, cuáles son las casas, qué es lo que pasa el arriba, el abajo, la izquierda, la derecha, así como básico. Pero de aquí pueden surgir muchas cosas, ¿no? Porque Huber desarrolla muchísimo el tema de las casas, justamente porque habla de eh, el comportamiento, la psicología del comportamiento, ¿no? Versus lo que yo traigo conmigo y cómo eso se amalgama, ¿no? De algún modo. Eso. Bueno, Ya voy a decirlo porque esto va a internet, así que le puede servir a alguien que voy a, eh, sí, sobre todo que alguien va a ver esto que está metido en los Hoover, así que sí le va a hacer sentido. Lo que pasa es que yo estoy haciendo terapia Gestalt y, y yo ahora en esta conversación, en esta charla, yo me recordé lo potente que fue para mí el ejercicio de ubicarme en las casas, por, por casa y por energía de signo. Y me acuerdo que fue muy liberador en ese momento, fue realmente muy potente para mí descubrir esto. Pero y ahora en la terapia que estoy haciendo gestal, eh, el terapeuta está súper preocupado de que en el momento de que se libere una tensión muscular, eh, a través de la terapia, esta separación o esta dilatación se mantenga. Porque si uno solo hace el ejercicio de decodificar tus planetas por signo y casa, eh, puede ser muy liberador en el momento, pero el músculo vuelve a unirse. El, mu- la energía del cuerpo o la mente vuelve a tensionar si uno no lo mantiene. Entonces, ahí yo creo que me queda tarea a mí aprender alguna terapia con relación, para que se pueda como llevar con la astrología Hubert y como que mantenga este proceso. mm, ¿No, se entiende? algo. Pero yo creo de que, según lo que yo entiendo, lo que estás diciendo, yo podría también decir de que el camino de desarrollo no es lineal.
Es decir, tú no partes aquí y sigues, eso es Sí, imposible, claro. sino que O sea, sí, no. siempre entonces tú vas liberando cosas, es un momento que se produce eso, tú vas liberando algo, pero a veces los pesos son muy fuertes, son cargas enormes y llevadas por mucho tiempo. Que dicho de otra manera, podríamos decir que hay temas, ¿no es cierto?, que se instalan cuando somos muy pequeños en el inconsciente más profundo, y como nosotros para poder sobrevivir desarrollamos mecanismos de defensa, estos mecanismos se van haciendo cada vez más fuertes y van enterrando más y más profundamente los temas. Entonces, cuando tú de repente logras liberar algo, algo se abre, ¿no? Se distiende, que podríamos decir en el lenguaje que tú me lo estás planteando, algo se distiende, pero esa cosa no queda distendida para siempre, ¿no? Sino que es parte de un proceso. Si tú, por ejemplo, Claro. eso se puede de alguna manera como estancar. Entonces como que pierde, como que se perdió, como que no abriste nada, pero sí abriste, porque luego tú puedes volver a trabajar sobre ese tema, pero hay que dejarlo remojando. Yo le llamo remojar, ¿no? Hay que dejarlo remojando. Yo no puedo volver ahí inmediatamente porque puede ser una herida muy profunda. Entonces, ¿qué es No, lo que claro que no. ocurre? Que después, en el tiempo, tú vuelves a retomar, por así decir, hacer exactamente el mismo ejercicio, pero como tú ya liberaste algo, ahora lo puedes volver a retomar. Y tú lo puedes hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que los desarrollos no se dan en un paso, se dan en varios pasos. Pero entonces vamos uniendo más y más material y se te va soltando y se va soltando y se va soltando. Pero ¿cuántos años te puede haber tomado haber enterrado algo? Bueno, te tendría que tomar en principio la misma cantidad de años en desenterrarlo, ¿no? Entonces es un proceso. No puedes, imposible, digamos, de que eso quede completamente suelto. Me refiero de que siempre tiene que ser, es como que uno toma un ejercicio diario respecto de un algo, de una técnica determinada, ¿no? Y que tiene que ver en realidad con la autoobservación, saliéndonos un poco, digamos, de lo que es la psicología astrológica en particular, pero es la autoobservación. Ese es el estímulo que te propone la psicología astrológica. Es la autoobservación constante. Pero eso es un ejercicio de siempre, pues, de todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y podemos seguir conversando en otro momento. Feliz. Oye, realmente muy interesante, Anita. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y buenas noches para todos. Tengo que ir a dejar a mi hija que va viajando. Feliz que hayas participado. Nos vamos a despedir de todas maneras de todas ahora, de Gracias. todos, incluyendo a Diego. No solo a las chicas, sino que a Diego. Y darle las gracias a todas entonces, a todos, por su participación hoy día. Continuaremos, yo creo, ¿no? Sí, de todas maneras. Así es Yo que feliz. feliz que participes, Adriana. Sí, me encanta. Muchas gracias, Anita, estuvo súper. Ya, Sí, Paula, muchas gracias a gracias. ti también. Saludos. Buenas noches, que descansen. Gracias. Cariño. Buenas. Chao, Bueno, Buenas chao. noches. Y muchas gracias, súper interesante. gracias, Sonia. Besitos para todos. Besos, Chao. besos. Chao. Chao, chao. Chao, profes. Chao. ¿Y la profe Pati no está? Si está ahí, está con pelito Ah, corto. ¿y usted también, pues?